Hoy día lunes 26 de enero del 2026 justamente, eh, atiendo una cosa que era muy importante para mí, que era el hablar al detalle de qué era el legado filosófico. Había hecho un video ya previamente en el que ya explicaba, o sea, hacía la presentación, hablando en un evento sobre qué era el legado filosófico, cuál era la intención. En este caso vamos a hablar de ya algunas cosas un poquito más a detalle. Es una cosa importante mencionar que hasta el momento lo que tenemos es una prueba piloto que está diseñada ya, pero que lo que prevemos es que se vayan a modificar algunas cosas dentro del camino, ¿no? Entonces, lo que tenemos establecido hasta ahora es el plano con el que vamos a empezar a trabajar. Durante este proceso vamos a ir modificando cosas. El plan que tengo no es rígido. Intento que sea lo más flexible posible. Esta prueba piloto se tiene contemplado que se trabaje con tres personas. Ya con una persona ya está en proceso, ya tuvimos la primera sesión, con las otras dos todavía no. Y de hecho con esa primera persona ya vamos a tener la segunda sesión el día de mañana, martes 27 de enero 2026. Entonces, hasta el momento, pues estoy contento por el cómo va moviéndose todo. Y bueno, también pues quisiera mostrar un poquito de mejor manera, esclarecer también algunas dudas sobre lo que me han preguntado del cómo funciona, porque sé que es un contenido diferente, es un contenido que no se ha trabajado hasta ahora, pues es importante, me parece que lo podamos esclarecer y ir al detalle, ¿no? Por ello, decidí hacer un documento en el cual pudiéramos explicar qué es lo que significa el legado filosófico, un poquito de su cuerpo y también pues mencionar que es una prueba piloto como tal, lo que tenemos ahora. En cuanto a lo que es el legado filosófico como tal, lo encontramos como una práctica filosófica donde el consultante realiza una reflexión íntima sobre su propia vida, que hasta el momento, con esta definición, es una consultoría filosófica. Pero después tenemos con el propósito de dar forma a su filosofía personal y heredarla, que es una de las cosas importantes y diferenciadores de lo que es el legado filosófico. Sobre todo por lo que se va a mencionar más adelante. Pueden tener anécdotas que hayan marcado el camino, agradecimientos, decisiones vitales y toda herencia de pensamiento que se desee dejar como testimonio de lo vivido y lo pensado. Esta palabra es importante. Un testimonio de lo vivido y lo pensado. Es decir, vamos a intentar materializar lo que esa persona vivió, lo que esa persona pensó. Vamos a intentar dejar como una marca, una huella, una evidencia de la existencia, una evidencia del pensamiento, que eso es lo que me parece lo más lindo de este proyecto. Y sobre todo, me parece lindo esta parte de la herencia, hablando de, no sé quién está escuchando este video, pero vamos a suponer que tienes una edad de 20, 30, 40, ¿no? Probablemente tengas a tu padre, a tu madre todavía. No sabemos cuánto nos va a durar y ojalá nos dure mucho, pero en el tiempo que tengamos va a haber algún momento seguramente en el que esa persona ya no va a estar. Probablemente tanto de tu sangre como de sangre de algún primo, hermano, hermana, lo que sea, va a haber herencia, ¿no? Entonces, algo que a mí me parece lindísimo es la grandiosa oportunidad de darle a esos nietos, de conocer a sus abuelos, de conocer su testimonio de lo vivido y de lo pensado, que pudieran conocer cuál era su idea de vivir bien, cuál es la idea del amor, cuál es la idea de justicia, la idea de familia. A mí eso me parece fantástico. Y aún mejor todavía más allá abajo, que el bisnieto pueda leer al bisabuelo y que pueda citar al bisabuelo. Eso me parece enorme, me parece precioso. Y por eso es que también me causa mucho amor ese proyecto. En cuanto a la oración, se prevé que sean reuniones catorcenales y trabajar durante 3 a 6 meses, aproximadamente, más, menos, probablemente va a ser un poquito más, es lo que yo preveo, pero bueno, al menos me gustaría tener 3 a 6 meses de trabajo
y para ver ahí qué decisiones tenemos que tomar después. Catorcenales, sobre todo porque dentro de este tiempo que nos vamos a estar reuniendo, va a haber un momento de escritura, bueno, varios momentos de escritura, varios momentos donde personal, o sea, escritura del consultante, es decir, la persona que se va a acercar conmigo para hacer su legado filosófico, y yo como consultor también van a haber diferentes momentos donde yo tenga que investigar, que puede ser alguna lectura que le puede ayudar a darle cuerpo a lo que quiere presentar, o bien darle un contrapeso para que podamos dialogar y demás. También tenemos algunas preguntas guías. ¿Cuáles son las tres cosas más importantes para ti? ¿Qué es vivir una buena vida? Y también, ¿qué quieres heredar? Tengo la apertura a que estas tres preguntas puedan ser más, puedan ser otras. No es algo cerrado, pero sí me parece también importante que puedan ser alrededor de ese tipo de cosas, ¿no? Em, Sobre el tres cosas más importantes para ti, me parece relevante porque debemos de entender que esas son decisiones vitales, ¿no? O sea, hablando de que decisiones que han marcado a la persona. Quizá hay algunas cosas que sí son relevantes, que sí son importantes, pero no entran dentro de ese top 3 de cosas. Entonces también hay que ir haciendo pues un poquito más estrechas las opciones para que lo que vayamos a platicar sea realmente de lo más importante de nosotros. También tenemos otra pregunta guía que es ¿qué es vivir una buena vida? Esta pues realmente viene de Meditaciones de Marco Aurelio. El libro de Meditaciones es una gran inspiración para hacer este libro, bueno, para hacer esta práctica filosófica, que bueno, como quizá algunos ya conocen, el libro de Marco Aurelio pues era un diario como tal. Entonces no tenía la intención de ser un libro, pero bueno, ahora lo tenemos como libro. También parte de eso es la estructura, el contenido que vamos a ver. Y también el que quieres heredar, hablando de que no todo, no todo lo que se va a ver, puede que no todo tenga algo filosófico, porque van a haber momentos de anécdota, pero sí puede haber algo que a la persona pues, le interese materializar para siempre, ¿no? Y ese por qué quieres materializar, pues eso es también filosófico. Pero quizá el qué no es tan filosófico, pero el por qué sí lo es. Después tenemos en cuanto el contenido, van a ser historias, redacciones filosóficas, que son entre aprendizajes o meditaciones, y agradecimientos. Ahora, este apartado de historias, ¿vale? Todas las historias que vayamos a presentar tienen que ir atravesadas de esas tres preguntas. ¿Cuáles son las tres cosas más importantes para ti? ¿Qué es vivir una buena vida? ¿Qué quieres hacer? Si algo de lo presentado no va alineado, es una historia presentada, no va alineado con las tres cosas más importantes para ti, pues bueno, no, pues no entra, ¿no? O sea, si no es un momento que te haya marcado, pues no entra, ¿no? O sea, ahí hay que discernir que sí, que no. Porque si hacemos la historia de la vida de una persona, si hacemos una biografía, pues ya es mucho cuerpo, ¿no? Que también es un trabajo lindo, pero en ese caso pues hablamos de imprimir el pensamiento, de imprimir la filosofía. Entonces, por eso hay que discernir qué historias sí, qué historias no. De la parte de relaciones filosóficas, em, se trabaja sobre todo en la parte de que son consultorías filosóficas y entre las semanas, o sea, entre los días que nos estamos viendo, entre sesión y sesión. Acá es importante bueno, ver tanto las aptitudes como como el hábito de escritura que tenga la persona. Evidentemente, si tiene un hábito de escritura, pues probablemente nos sea más sencillo trabajar. Entonces, tanto como el consultante como el consultor les corresponde escribir, sobre todo al consultante, ¿no? A la parte del consultor toca más una revisión, el hecho de que podamos ser congruentes, que tengamos cierto rigor, que dentro de una historia utilice, que diga que esta historia me enseñó a cómo vivir el amor, entonces que dentro de su redacción filosófica venga la palabra amor como tal, no venga cariño, no venga placer, sino que la palabra que escojamos sea realmente la adecuada
Y bueno, agradecimientos, esto más que nada conmemorando también, o sí, conmemorando a lo que es Meditaciones de Marco Aurelio. En el primer libro, no me acuerdo si son 10 o 12 libros dentro de Meditaciones de Marco Aurelio. El primero, pues, son agradecimientos, donde literalmente habla de sus conocidos, seres queridos, y pues les hace una mención de lo que ha aprendido de ellos y por lo que está agradecido. Entonces también me parece algo lindo de agregar. En cuanto a las sesiones, aquí vamos a estar jugando mucho, sobre todo en las primeras dos sesiones. Preveo al menos dos que sean enteramente consultoría filosófica. Es decir, vamos a ahondar en algo que bien puede ser existencial, bien puede ser algo en cuanto a las preguntas que tenemos aquí planteadas, el que reconozcamos cuáles son esas tres cosas más importantes para nosotros, el concepto de una buena vida y el querer heredar, ¿no? Entonces, ahí vamos a estar jugando entre eso, y conforme vayamos trabajando, bien podemos insertar alguna lectura, como también es parte de cómo funciona la consultoría filosófica en algunas propuestas, ¿no? Y sobre todo, pues vamos a empezar a hacer trabajo de redacción entre la sesión 3 4 o 5 lo que preveo. Em, pero bueno, inclusive en ese caso que ya estoy empezando a trabajar con el primer consultante. Para la segunda sesión ya hemos acordado una lectura, o sea, vamos a leer un poco durante la sesión, pero bueno, ya fue brotado a razón del diálogo, no fue a razón mía, sino a razón del diálogo. También me es importante que la estructura también se comparta un poco de lo que es la intención o la filosofía de vida o que exprese la personalidad de, del consultante, ¿no? Entonces acá presento algunas opciones de cómo lo pudiésemos trabajar. En este caso, pues tenemos un ejemplo que es el de Tao Te Ching, que en ese caso Lao Tse escribe en sentencias, que eso no es tan explicativo, es más como unas pistas que da, ¿no? Y que cada fragmento es muy cortito, o sea, el fragmento es muy cortito, lo que vemos en la imagen es solamente un fragmento. Esa segunda imagen es otro fragmento y el fragmento uno y segundo no tienen que ver el uno con el otro, entre comillas, o sea, no es un punto y seguido, ¿vale? O sea, son dos ideas independientes. Entonces, aquí también ver cómo le gusta expresarse al consultante, si bien tiene un tono explicador o sobreexplicador, o bien le gusta como dejar cosas a la sospecha. Em, También tenemos algún ejemplo este no es un libro, no es un libro de filosofía, pero la estructura, bien, me parece bastante aplicable. Es 48 leyes del poder el libro de Robert Greene, que en este caso, si notamos, aquí tiene 48 leyes del poder y empieza con la primera, tiene su título y luego su explicación, ¿no? Y así lo hace de cada una de las 48. Ahora, cuando empezamos ya a irnos directamente a cada ley, a ver, de momento, ok, llegamos acá, ¿no? Ahora sí, tenemos el apartado de cada ley, su nombre, su criterio, es decir, su explicación cortita, y luego tenemos transgresión de la ley, que esa es una historia cortita, en este caso, pues es una historia que realmente existió, o al menos que hay factos para relatarlo de cierta manera. Si no me acuerdo, Robert Greene no sé si era historiador o era periodista. Pero bueno, entonces tenemos acá una historia, ¿no? Una historia que relata a esa ley, o sea, que da vida a esa ley, que encarna esa ley. Y luego tenemos una interpretación de esa misma historia. Después tenemos observancia de la ley, que esa es una historia diferente, luego interpretación de la misma, claves, que estas pueden ser como
la conclusión, bien puede ser una parte filosófica, la interpretación filosófica de la historia, y también invalidación, o sea, cuando no aplica, ¿no? Es una estructura que me parece que también puede ayudarnos, para alguna persona que sea un poquito más estructurada. También está como propuesta trabajar la estructura que hace Marco Aurelio a través de meditaciones. Habíamos comentado que esto fue escrito como un diario, ¿no? El único libro que parece ser que es realmente homogéneo es el primer libro, que que son solamente agradecimientos, ¿no? Parece ser el único homogéneo. Entonces, después de ese primer libro, ya nos encontramos, que hasta ahora no lo hemos visto, no hemos llegado al primer libro. Eso es solamente introducción. Ahora sí, ahí va el primer libro. Entonces, aquí está, listo, ¿no? Entonces aquí ya habla de los agradecimientos, de lo que ha aprendido de cada persona. Y después de ese primer libro, ya nos topamos con el segundo, donde ya pues comparte algunas reflexiones, algunas meditaciones sobre algún tema en particular. Qué bien. Después tenemos el Fedón. Me gustaría abrir la puerta también, que dentro de esta forma de expresar, de dejar el texto, pudiésemos tener algún diálogo. Que este diálogo bien puede ser un diálogo durante la consultoría o bien que en una misma sesión podamos invitar a alguna persona que el consultante considere importante, entonces que puedan hablar sobre algún tema, que puedan hablar sobre la familia, que puedan hablar sobre alguna historia que tuvieron, ¿no? Y que podamos tener ese diálogo dentro del texto. También propuse el arte de ser feliz, que bueno, el arte de ser feliz en este caso pues tiene la estructura de reglas, ¿no? Entonces en cada regla pone regla uno y luego pues explica lo que quiere decir con cada una y así. Es otro formato, una nueva forma de hacerlo. Y también de la parte de el arte de insultar, igualmente de Schopenhauer, que bueno, que aquí tenemos que él hizo un alfabeto, ¿no? Bueno, hizo el índice como alfabeto, ¿no? Y ahí insulta pues a todas las personas en orden alfabético. Entonces, bueno, a todas las personas y a todas las ideas con las que está en contra en orden alfabético. Entonces, esa también puede ser alguna estructura que podamos utilizar. Ahora bien, dentro de esta estructura vamos a ver, y aquí solamente doy algunas opciones, algunas pistas de cosas del cómo podemos escribir nosotros, utilizando la razón poética de María Zambrano, que aquí estamos hablando de que María Zambrano menciona que no podemos tratar a la palabra como si el significado y lo que significa fuera exactamente lo mismo. Es decir, yo tengo un significado de una palabra y tú tienes otro significado de la misma. Y que también es difícil homogeneizar esos diferentes significados que tengamos de algún concepto, aunque de todos tengamos la misma definición. Em, entonces, para ello la razón poética, bueno, parcialmente, hablando de que hay algunas cosas que no se pueden describir a través de las palabras, entonces para ello ocupamos la razón poética como si fuera una lámpara y que el significado no sea la lámpara en sí, pero sino lo que a donde se dirige la luz de la lámpara, ¿no? Es decir, que tenemos unas palabras porque nos dicen que hay algo más allá de esas palabras. Esa es la razón poética. El imperativo categórico de Kant, hablando de esas ideas que son como los no negociables, más o menos, que se utiliza actualmente, que son estas ideas que son sí o sí, voy a aplicar mi vida, porque también pensemos que son ideas que nos gustaría establecer como para todos, o sea, que todas las personas deberían de ser así. Las antinomes de Kant, hablando de, normalmente tenemos una tesis y una antítesis, que cuando después de ese diálogo, después de ese choque, tenemos una síntesis.
En ese caso, la antinomia es una tesis y una antítesis que ambas son válidas, ¿no? O sea, no se invalidan de todo entre sí. Y luego, pues, son alguna otra idea, que esto no es un recurso filosófico, pero tenemos la idea de separación por rol, que, bien, una persona se quisiera definir como hombre-mujer, como su profesión, como abogado, como licenciado, como doctor, y otra definición de sí mismo como padre, madre, hijo, hija, hermano, hermana y demás. Entonces, esta es la estructura que he estado proponiendo hasta ahora, que bueno, hasta el momento ya he comentado que he trabajado con una persona. Me gustaría tener este video como evidencia para también compartirlo con más personas y que pues se pueden animar, que se puedan animar a atravesar esta prueba piloto del legado filosófico. Bueno, me despido. Muchas gracias. Hasta después.